Muy buenos días, apreciados oyentes. ¿Cómo nos encontramos este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial por este maravilloso don de la vida, tiempo de oportunidad. En esto conocerán todos, dijo Jesús ahí en San Juan 13:35, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Sean muy bienvenidas, bienvenidos a estas lecturas de esperanza. Gracias por permitir a través de este medio que nos podamos encontrar para recibir de parte de nuestro Señor Jesucristo ánimo, fortaleza y sobre todo esperanza. Cuando permitimos que las atracciones del mundo se interpongan entre el alma y nuestro Padre Celestial, lo único que podemos ver es el mundo y lo corto de vista que podemos ser. Miremos entonces más alto. Fijemos el ojo de la fe en las cosas invisibles. Fijemos el ojo de la fe en Cristo, el autor y consumador de la fe. Así seremos nosotros fuertes en la fortaleza divina. Nuestra fe aumentará al mirar a quién, a las personas, a un líder, a la persona que me instruyó para venir a Cristo, a el maestro que me explica ahí las Sagradas Escrituras, al pastor, al obispo, al sacerdote podría decir también, porque en todo caso Dios nos ha llamado para que seamos sacerdotes nosotros del Altísimo. Así que cuando más contemplamos lo celestial, tanto menos vemos cosas deseables o atractivas en lo terrenal. Cuanto más continuamente fijamos el ojo de la fe en Cristo, en quien están nuestras esperanzas de vida eterna, entonces tanto más crece nuestra fe. Nuestra esperanza se fortalece. Nuestro amor se hace más intenso y ferviente. Miremos entonces a Cristo Jesús, porque solo así puede revelarse, puede salir a colación toda la inmundicia que nosotros tenemos, lo insuficiente que somos, lo necesitadas y necesitados que estamos de un Salvador que purifique nuestra vida, que Él nos limpie de toda la maldad que tenemos. Yo también. Nos damos cuenta cada vez más de la realidad entonces, del llamado de Dios a purificarnos de las costumbres y prácticas de un mundo que no conoce a Dios, ni a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Cuanto más contemplamos a Cristo, hablando de sus méritos, relatando su poder, sus proezas, sus milagros en nuestra vida, tanto más plenamente reflejaremos su imagen en nuestros propios caracteres y tanto menos someteremos nuestras mentes y afectos a las influencias paralizadoras del enemigo. Cuanto más nuestra mente se espacie en Jesucristo, tanto menos nos envolverá la neblina de la duda. Y más fácilmente podemos colocar todas nuestras cargas sobre aquel que las lleva todas. Amén. Cristo Jesús. Permitamos que la fe atraviese la sombra infernal de Satanás y se fije en Jesús, nuestro Salvador, Señor y sumo sacerdote, que ha entrado por nosotros tras el velo. Apreciadas, amadas en la fe, sean cuales sean las nubes que cubren el cielo, sean cuales sean las tormentas que azoten tu alma, nuestra alma, esta ancla, ¿cuál? La de la fe, se mantiene firme y podemos estar seguros de la victoria. ¡Qué bondad la de nuestro Salvador! No te dejaré ni te desampararé, dice Hebreos 13:5. He aquí en las palmas de mis manos, dice Jesucristo en Isaías 49:16. Te tengo esculpida. ¡Qué amoroso nuestro Señor! ¡Qué misericordia para con nosotros! El que pide recibirá el Espíritu Santo. Pensemos que Dios está más dispuesto a darnos buenas dádivas
que los padres a conceder buenos regalos a sus hijos. Entonces, alegremos y gocémonos. No miremos el trabajo infernal de los poderes de las tinieblas hasta que fallen la esperanza y el ánimo en Cristo, en el Jesús que vive. Amén. Y debemos dejar que nuestra fe penetre entonces la oscuridad. Reposemos en la luz y regocijémonos entonces en la luz del sol de justicia. Jesús vive para interceder por ti y por mí. ¡Qué gran noticia es esta, ¿verdad? ¡Qué maravilloso! Que si yo he pecado, como lo he hecho, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Bendito sea el Señor. No sé si tú te alegres, pero yo sí me alegro, porque veo mi condición y veo mi necesidad de Cristo Jesús. Entonces, hablaremos de la fe, de la esperanza, del valor y difundiremos luz por todas partes. Cristo dijo, y dice hoy, te dice a ti, me dice a mí, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz, para que aquellos que pueden vislumbrar la luz de Cristo reflejada en ti, glorifiquen a nuestro Padre. Mateo 5, 14, 16. La fe puede atravesar la nube más oscura. ¿Tú lo crees? Amén. La confianza humilde y sincera en Dios glorificará su nombre. Y en esa confianza podemos ser luz en el Señor. Alabado sea nuestro Padre Celestial. Alabemos y glorifiquemos a Dios por ese su amor incomparable. ¿Quién debe ser el centro de nuestra atención y la persona alrededor de la cual nos reunamos nosotros los creyentes? Quiero invitarte a que leamos, por favor, allí en el libro de Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 1. Me gustaría leer desde el 10 al 17. Pero en este momento voy a leer el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En otras versiones dice, en un mismo sentir. Bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pablo había visto, ¿verdad? Había recibido noticias que en Corinto había un problema gravísimo, particularmente las disputas entre los miembros de la iglesia. Preocupaban profundamente al apóstol. Allí como leímos en Primera de Corintios, ¿verdad? Y puedes leerlo iniciando todo el capítulo, ¿verdad? Así que Pablo apela a la iglesia para que supere los desacuerdos al estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo padecer. El hecho de que el cuerpo de la carta de Primera de Corintios empiece con su primera palabra, unidad, demuestra que la unidad es un tema central en todo el libro de Primera de Corintios, como lo dice allí el capítulo 12 y versículo 12. Todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo. La unidad en Cristo es un tema que impregna todos los escritos del apóstol Pablo, como se puede ver allí, ¿verdad? En Romanos 12:5, en Efesios 4:25. Pablo también quiere enseñar que los cristianos y cristianas, unidos por Cristo, somos un reflejo también de esa unidad que existe entre los miembros de la deidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que en Gálatas 3:28 el apóstol declara también, todos ustedes son uno en Cristo Jesús. El texto original en griego coloca el término uno al principio para dar énfasis. Algo así como todos ustedes son uno solo, uno son en Cristo Jesús. El apóstol enseñó repetidamente que en Cristo la iglesia puede trascender y cómo también como individuos, seguidores de Cristo, podemos trascender todas las barreras humanas, de acuerdo a lo que dice Efesios 3:6. Cualquiera, quien sea que seas tú, sin importar tu posición social, económica, política o inclusive religiosa, podemos trascender las barreras
humanas. Ahí dice en Efesios 3:6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Tú también puedes ser participante. En Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Y en todos, alabado sea nuestro Señor. Jesús mismo enfatiza muy bien su propia centralidad para la comunidad cristiana. Y en San Juan 15:5, yo soy la vid, dice, y vosotros sois los pámpanos. Y concluye allí, separados de mí, nada podemos hacer. Y eso lo he comprobado en mi vida. Cuando el egoísmo, el orgullo, la prepotencia y la soberbia me asaltan, oíme, soy capaz de hacer lo más horrible, hasta con mi propia familia, hasta con mis propios hermanos y hermanas en la fe. Así somos los seres humanos. Él es la fuente de la vida para todos los creyentes. Escribió a este respecto una sierva del Dios Altísimo. Así como la rama depende del tronco principal para crecer y fructificar, así también tú dependes. Yo dependo de Cristo para poder vivir una vida apartada para Él, santa. No tienes vida sin Él. No tengo vida sin Él. Si nosotros lo amamos, lo vamos imitando, dependiendo enteramente de Él, seremos transformados a su semejanza. Amén. ¿Tú lo crees? Yo sí lo creo porque Él lo ha prometido. Y aunque me veo en mi inmundicia, aunque me veo en mi debilidad y en mi poca actitud de cristiana, que dejo mucho que desear, creo en las promesas de mi Señor. Por esta razón, Pablo se sorprende tanto de las camarillas en la iglesia, es decir, de las divisiones. En lugar de reflejar la verdadera sabiduría de Dios, los corintios mostraban comportamientos humanos, como son los celos, ¿verdad? Las disputas, el egoísmo, el querer aparecer, la lujuria, la soberbia, las influencias seculares, ¿verdad? De algunos líderes en particular. Es probable que esas divisiones en la iglesia de Corinto y aún en el día de hoy fueran causadas por una combinación de aspectos sociales, políticos, culturales, teológicos. Bueno, no se sabe bien en claro, ¿verdad? El punto es que el apóstol exhorta sobre las divisiones allí en la iglesia. Y esto es de actualidad aquí para nosotros también, ¿verdad? Allí los grupos se agrupaban en torno a personalidades humanas. Deberíamos nosotros, imaginémonos por un momento que casi podemos escuchar que el apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Corintios 1:12 al 13, ¿qué? ¿Por qué dicen yo soy de Pablo? ¿Por qué de Apolo? ¿Por qué de Cefas? Y hoy yo podría mencionar nombres, ¿verdad? De varios pastores y líderes y predicadores, en donde nosotros decimos, no, es que yo soy de la corriente de X, yo de lo otro, yo de aquí, yo de allá. Bueno, ¿por qué decir así, verdad? Fueron bautizados en mi nombre, dice Pablo. ¿En nombre de quién fuiste bautizado o bautizada tú? Hermanos y hermanas. Cristo no está dividido, dice Pablo. Pues todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Gloria sea al Señor. A Él sea la gloria. No a nosotros. A Él sea la gloria por siempre, dice Romanos 11:36. Los cristianos sabios y maduros tendrán sus vidas en Cristo Jesús. A mí me falta mucha madurez, hermanos y hermanas, apreciado que me escuchen. Porque si no, mi comportamiento podría alumbrar a muchos. Pero cuando yo reviso mi vida y veo lo que hice ayer, antier, la semana pasada, oiga, me avergüenzo en realidad. Y veo la grande necesidad que tengo del poder del Espíritu Santo para que cambie mi vida, para que rompa todas esas asperezas que tengo. Sometámonos a Dios, ¿verdad? Y Él hará lo que nosotros humanamente, nosotros no podemos hacerlo. Este es por gusto, ¿verdad? Solamente cuando nosotros nos humillamos, llegamos al pie de la cruz, podemos ver lo lejos que estamos.
lo falto que estamos. No damos el peso. Que Dios nos ayude, que Dios me ayude, ¿verdad? Así que, ¿por qué surgía este fracaso entonces de las divisiones y los grupos ahí separados que habían y lo que hay ahora en la iglesia? Surgen por el fracaso de poner en práctica el mensaje del Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, en lugar de reflejar la sabiduría de Dios. Los corintios, y hoy también nosotros, mostramos comportamientos que dejan mucho que desear, ¿verdad? Yo no digo tú, digo yo. El deseo del apóstol es que la iglesia demuestre unidad, arraigado, como dice allí en la oración de San Juan, capítulo 17. Puedes leerlo tú, ¿verdad? 11, 21, 22. Para que todos sean uno y para que sean perfectos en unidad. ¿En qué se fundamenta este ruego ferviente de unidad? En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Allí en 1 Corintios 1:10. Y aquí tú lo puedes ver también. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Que no haya entre nosotros divisiones, que estemos perfectamente unidos. Y esto solo lo puede ser, ¿verdad? El poder de Jesucristo en nuestras vidas. En Romanos 12:1, les ruego, dice, por la tierna misericordia de Dios, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable para el Señor. En Romanos 15:30, les ruego, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo y por el amor del Espíritu, que nos ayuden orando a Dios por mí, por cada uno de nosotros, intercediendo uno por otros. Según de Timoteo 4:1-2, te encargo, le dice Pablo a Timoteo, ante Dios y el Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Yo sé, amado que me escuchas y amada, que podrás decir, esto se oye bonito, Verónica, pero en la práctica no es fácil. Sí, no es fácil, pero yo me aferro a las promesas del Señor, a pesar de mis debilidades. Se cuenta una historia que en un pueblo, un grupo de voluntarios se reunieron para reconstruir en la comunidad los cimientos de un centro comunitario. Cimientos que tras una tormenta habían quedado destruidos, ¿verdad? Habían materiales buenos. Tenían ellos ahora todo lo necesario, los ladrillos, la mezcla y las herramientas para decir manos a la obra. Pero cuando comenzaron la obra, surgieron desacuerdos entre ellos. Un equipo insistía que los ladrillos deberían de ser apilados de una manera. Otro equipo argumentaba, no, hagámoslo de esta otra manera. Algunos trabajadores se negaron a seguir las instrucciones de todos los demás. Solo seguimos las órdenes de nuestro jefe de equipo, decían otros. Algunos incluso abandonaron la obra, diciendo, si ese grupo participa, no queremos formar parte de este proyecto. Bueno, en el cuerpo de Cristo, Dios nos llama y nos usa conforme Dios Espíritu Santo quiere. No podemos hacer todo. Aceptemos que hay otros que tienen mejores habilidades, mejores virtudes. Y valoremos también lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Porque a cada uno Dios nos da, de acuerdo a la medida de la fe, dice la palabra del Señor. Así que, al final del día, lo que debería haber sido un muro sólido era un completo desastre. Algunos ladrillos estaban desnivelados, otros fallaban y toda la estructura era inestable. Así es en la iglesia del Señor, así es en mi vida, así es en la familia. Cuando todos salamos unos por un lado y otros por otro y queremos siempre tener la razón, al final todo es inestable. Un pequeño empujón puede derribarlo todo. Un viejo albañil pasó por ahí, sacudió la cabeza y dijo, un ladrillo es apenas una piedra, pero los ladrillos juntos, unidos, con cemento y colocados en el lugar correcto, son un muro firme, dijo el albañil, entrado en años. Hermanos, hermanas, apreciados, familia, amigos que me escuchan, solo podemos mantenernos firmes cuando estamos unidos en Cristo, en su temor, en su respeto, que es el fundamento. La división debilita el cuerpo, pero cuando dejamos de lado el orgullo, la vanagloria, la soberbia, el querer aparecer, el creerme que soy más sabio que el otro, el creer que
que puedo más que otro. Y seguimos entonces. Eso de un lado. Lo dejamos por un lado en el nombre del Señor. Y vamos siguiendo el modelo de servicio de Cristo. Entonces, nos convertimos como personas seguidoras de Cristo, como iglesia, como gremio, como familia, en inquebrantables. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es el consejo de Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Así que Jesús enfatizó que oraba por la unidad para que pudiéramos cumplir la misión de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué diremos nosotros cuando nos reunimos? Nos reunimos para darnos gloria, adoración, para admirarnos entre unos y otros, o para darle la honra y la gloria al único que le pertenece. El hecho de encontrar nuestra identidad, nuestro refugio en Cristo Jesús, nos ayuda a evitar divisiones. Amén. El apóstol Pablo apela a la iglesia para que supere sus desacuerdos, al estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir, en un mismo padecer, como dice 1 Corintios 1:10, 1 Corintios 12:12, declara, ¿verdad? Ahí lo que el Señor quiere. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. No somos infalibles. El único infalible es Cristo Jesús, ¿verdad? Así que al someternos a Él, puede caminar, ¿verdad? Se puede llegar a la consecución del objetivo del Señor, que es salvarnos. Es salvarme. Es salvarte. Bendito sea el Señor. No permitamos que ningún líder, ninguna situación, por muy buena que se vea, por muy elocuente que sea, ocupe el lugar que solo pertenece a Cristo Jesús. Si tú has sido noqueada, frustrado por el mal ejemplo de un líder o de una persona que tenías en alta estima espiritualmente, te invito a ver a Cristo Jesús, a fijar tu mirada en Cristo Jesús, porque de Él viene la salvación, porque Él es el autor y el consumador de la fe. No busquemos entonces nuestros propios intereses. No es fácil, ¿verdad? Porque nosotros siempre nos queremos endiosar, queremos que todos nos atiendan, que nos miren, que nos reconozcan, que nos aprecien, que nos valoren. Pero es que valorar a otros, apreciar que otro tiene una virtud que Dios le ha dado, un don excelente que viene de Dios, solo lo podemos hacer cuando nos miramos delante del Señor, ¿verdad? Así que te invito en el nombre del Señor a que estemos unidos en Cristo Jesús, porque Él es la clave, Él es la base, y Él es la base también para que nuestra fe pueda aumentar, para que podamos animarnos día en día a pesar de nuestras debilidades, de nuestras insuficiencias, porque solo Él es suficiente y solo unidos a Él nosotros podemos dar la talla de verdad que se necesita para heredar la vida eterna. Gracias a Dios por su sacrificio y porque Él sigue intercediendo por nosotros. Te invito a una próxima lectura. Encontrémonos aquí si Dios así lo permite. La paz de Cristo, que supera todo entendimiento, quede contigo y también conmigo. Amén.